Les quiero dar la bienvenida a este evento llamado Adaptación al Cambio Climático centrado en las personas, organizado por Acción Empresas con el apoyo de Bupa Chile. En esta mañana, y como veíamos en el video, queremos compartir y conversar cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros desde las instituciones que representamos en la protección de la salud de los trabajadores en estas nuevas circunstancias. Para eso Acción Empresa hizo una invitación a las áreas de sostenibilidad de las empresas, a las áreas de personas también y a las áreas de prevención de riesgos, porque creemos que es un tema que cada vez incorpora más unidades de la organización y es importante que todos estemos alineados con lo que se viene. Mi nombre es Hernán Salgado, yo soy subgerente de sostenibilidad de Bupa Chile y me toca hoy día moderar este evento. Aprovecho también de saludar a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión online, que están ahí también disponibles en distintos lugares. En el video, no sé si vieron, pero decía que julio había sido el mes más caluroso de la historia desde que se tenga registro. Bueno, el año 2023 fue el año más caluroso desde que se tuvo registro. O sea, en eso estamos. Y claro, pasa cuando a mí me toca conversar con gente y yo les pregunto, ¿sienten que es más caluroso? Y como que uno no, a veces dice sí, pero no tanto, igual el invierno no tanto, que es fresco en la noche. Como que uno... Pero claro, cuando pone las cifras uno se da cuenta de verdad de la magnitud de lo que estamos hablando. El año 2023, por los análisis preliminares que se están hechos, llegó a 1,4 grados sobre los niveles preindustriales. El Acuerdo de París hablaba de limitar el calentamiento global al 2050 en 1,5 grados. Así que en eso estamos. De verdad que se ven que esto se ha movido de manera distinta a lo que se estaba previendo, por lo menos más rápido. Y tampoco es una excepción, porque si uno mira en la historia, los últimos 9 años son los 9 años más calurosos de la historia. Por lo tanto, no es que sea una excepción el año 2023 que fue más caluroso, sino que venimos en una ola de cada vez años más calurosos que el anterior. Y esto tiene efectos atmosféricos, tiene efectos geográficos, pero tiene efectos muy importantes y que ya estamos sintiendo en la salud humana. Y por eso es tan importante conversar de estos temas. Se han establecido a grandes rasgos 2 caminos para abordar esta crisis. Uno que se llama la mitigación y uno que le llaman la adaptación. En la mitigación, en general, las empresas estamos bastante más atentos y con planes de acción y con metas específicas. ¿Qué significa mitigación? Significa disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y en eso, de verdad que hace poco Acción Empresas mostraba el compromiso de 35 empresas que hicieron y se veían avances importantes en esa línea. Sin perjuicio de eso, el camino es muy difícil. De hecho, el año 2023, año pasado, se superaron también los 424 ppm, que son cómo se miden las partículas en la atmósfera, de aproximadamente 280, que era lo que había en el periodo preindustrial y que es lo que se está midiendo. Y esas cifras, algunos estudios dicen que es la más alta en 3 millones de años, para dejar claro que es un fenómeno que tiene que ver con las personas, y algunos dicen incluso que es el más grande en 14 millones de años. Y también porque es difícil, porque el año 2020, el primer semestre del 2020, que fue un año, como saben, donde dicen que el mundo estuvo lo más cerca que ha estado de detenerse. Con la pandemia del COVID
había transporte muy disminuido, la movilidad de las personas estaba limitada, etc. Y en el primer semestre hubo una disminución del aproximadamente el 9% en las emisiones. Entonces, cuando decimos queremos disminuir al 50% de las emisiones al 2030 y al 100% al 2050, de verdad que estamos hablando de un desafío muy grande. Y por eso toma mucha relevancia la segunda línea, que es la adaptación. Porque en realidad, y ya lo estamos viendo, los efectos del cambio climático no hay forma de evitarlos. Vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Por supuesto que tenemos que limitarlo, y por eso la mitigación es importante, pero tenemos que aprender a vivir con eso. Y por eso la adaptación es tan importante. La agenda del día contempla unas palabras iniciales de bienvenida y después un panel, que es la parte más importante, que está moderado por Paola Grandela de Aceros ASA y también directora de Acción Empresa, donde va a participar Luis Cifuentes del Centro de Cambio Global de la Católica, Guillermo Montt, representante de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y Claudio Canal en representación también de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Pero en primer lugar, y como corresponde, voy a dejar con ustedes a los dueños de casa. Dejo a Pamela Contador, ella es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bupa Chile, para que dé la bienvenida a esta jornada. Pamela. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven desde streaming. La verdad que para nosotros, como compañía de salud presente en más de 100 países a nivel mundial, desde hace un tiempo a esta parte entendemos el desafío que hoy día es la crisis climática. Es súper relevante que sepamos que la crisis climática es una crisis de salud. Y la salud del medio ambiente está completa y totalmente interligada con la salud de las personas. Lo hemos visto con el COVID, lo hemos visto con las inundaciones, como decía Hernán, 2023 cerró como el año más caluroso en la historia del mundo. Hemos visto también en los últimos días cómo las inundaciones y cómo los fenómenos, sobre todo en áreas tropicales, están haciendo incrementar, por ejemplo, los mosquitos que transmiten la malaria. O sea, todo lo que hoy día pasa y todos los fenómenos naturales que el cambio climático está dejando en nuestro mundo afectan la salud de las personas. Y es por eso que en el caso de Bupa, desde ya hace un par de años, han situado la sostenibilidad y sobre todo el cambio climático dentro de la estrategia de la compañía. Resulta paradójico, pero también muy esperanzador, que el año pasado, por primera vez, en la COP28, se abordó el impacto de la salud, todos los impactos que está teniendo hoy día el cambio climático en la salud. Y en esa línea, nosotros como Bupa tenemos una agenda que, como decía Hernán, buscamos la mitigación, pero también la adaptación. Nosotros en Bupa nos hemos puesto misiones. Primero, partiendo con todo, con la misión 0. Nosotros somos una empresa que buscamos ser net zero al 2040. Para eso estamos trabajando con Science Based Target y estamos trabajando en un plan muy desafiante, muy a veces difícil de lograr, pero porque entendemos que si nosotros estamos cuidando la salud de las personas, tenemos la responsabilidad primera del poder hacer cambios en este sentido. En ese sentido, agradecer también a todos los equipos locales que en 2023 logramos como Bupa Chile reducir nuestras emisiones de CO2 en un 30%, y este año seguimos aumentando esa meta de manera de cumplir esa gran misión. Por otra parte, y como este desafío realmente es un desafío global, nuestra segunda misión es la misión acelerar. Y por eso estamos acá y nos alegra mucho del poder ver a distintas empresas de distintos sectores, al sector público, al sector privado, a la academia, porque finalmente tenemos que acelerar los cambios que nos permitan hacer frente a esta enorme realidad que es el cambio climático. En ese sentido, desde el 2021 estamos trabajando con el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, con el profesor Luis Cifuentes y su equipo, para poder llevar también las cifras. Es muy relevante hoy día también el poder tener el dato de cómo en Chile, de cómo en este caso en Santiago, vemos ya que las consultas médicas, en este caso ambulatorias, y lo va a presentar el profesor más adelante, ya estamos viendo cómo están cambiando los comportamientos y los patrones de comportamiento de salud en las personas en Chile a partir de estas olas de calor y de los efectos del cambio climático. Y por último, tenemos una gran misión que es la misión regenerar. Tenemos que mitigar, tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que buscar hacer de nuestro planeta un poco mejor y poder trabajar
en la generación y en la reforestación de todo nuestro ecosistema natural, porque vemos hoy día cómo los ambientes, los bosques, los árboles nos ayudan a mitigar y nos ayudan a promover una mejor salud. Y en ese sentido las ciudades son clave. Hoy día cerca del 80% de la población en Chile vive en las ciudades, por lo cual nosotros también ahí estamos desarrollando un programa que se llama Ciudad Saludable, que busca por una parte la prevención. Mientras la gente cuide de su salud, va a estar mejor preparada para enfrentar los cambios y los efectos que generan, por ejemplo, las olas de calor. Pero por el otro lado, ¿cómo pensamos en ciudades más resilientes, ciudades más preparadas y ciudades que ayuden también a mitigar, por ejemplo, lo que pasa hoy día con las temperaturas extremas, tanto frías como en el caso de calor? Así que la verdad que agradecemos a Acción Empresa por creer en esta iniciativa, agradecemos al gobierno regional que está muy activo en todos estos temas, a todas las empresas que hoy día están participando, y la invitación es a seguir trabajando en conjunto. Este desafío es de tal magnitud que requiere el esfuerzo de todos, el compromiso de todos, y nosotros como BUPA Chile estamos en eso, así que cuenten con nosotros para todo. Así que espero que disfruten la jornada de hoy día, y un agradecimiento especial también por Hernán, que ha estado trabajando intensamente en estos temas. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Ahora quiero dejar a los organizadores, a Acción Empresas, quienes convocaron a esta sesión, y para eso dejo con ustedes a Alejandra Arochas. Ella es jefe de proyectos y líder de la línea temática Acción por el Clima. Alejandra. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Reciban la más cordial bienvenida por parte en este seminario que estamos organizando en parte por la línea de personas y trabajo de Acción Empresa y la línea de cambio climático, junto por supuesto a nuestro socio BUPA Chile. En esta jornada queremos proporcionar una visión de lo que significa para las empresas la adaptación climática centrada en las personas y el papel que además puedan desempeñar en este contexto. En los últimos años el sector privado ha intensificado sus esfuerzos en abordar el cambio climático y han dado pasos firmes en la reducción de las emisiones, limitando el calentamiento global y ciñéndose a los objetivos que nos propone el Acuerdo de París. Pero el trabajo también implica enfocarse en la salud de las personas y en la seguridad de los trabajadores, bajo todo este nuevo escenario climático que ya hemos estado escuchando. Y no olvidemos que el impacto en el quehacer empresarial y en el bienestar de las personas, especialmente de los trabajadores, es determinante también para el éxito de los negocios y para las sociedades donde operan las empresas. Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya eso todos lo sabemos. Y considerando que estos efectos son irreversibles, la adaptación se ha transformado rápidamente en una prioridad nacional. Requiere la voluntad y requiere de la coordinación de actores de todas las esferas de nuestra sociedad con el fin de propiciar la creación de planes de acción, de diseño y de gestión de medidas que estén orientadas a minimizar los riesgos, juntos con identificar todas las oportunidades que surgen de esto. Este nuevo paradigma exige que activemos con rapidez la capacidad de modelar soluciones a problemáticas que nos atañen a todos y a todas, centrándonos urgentemente en las personas. Por esta razón, hemos hecho un cruce entre nuestras dos líneas temáticas, cambio climático, personas y trabajo, para profundizar el rol que tiene el sector privado y en el aumento que hemos visto de las temperaturas. Nuestro programa Acción por el Clima específicamente impulsamos a las compañías a desarrollar acciones concretas y a implementar acciones específicas en materia climática. Y es así como desde el año 2023 formamos parte del Comité Asesor Transforma Cambio Climático de la Corfo, donde somos los representantes del sector privado. Y ahí, junto a la academia y al sector público, buscamos que las empresas tengan una estrategia para abordar esta crisis, avanzando a través de una hoja de ruta para Chile. De esta manera, estamos impulsando a que nuestras compañías socias puedan desarrollar proyectos colaborativos que estén alineados a los 3 pilares que tiene nuestro programa Acción por el Clima: adaptación, mitigación y biodiversidad. Con ello queremos identificar las brechas que existen, ya sean en sus instalaciones o en los territorios donde operan,
Aumentar la ambición sabemos que no es fácil, pero es posible gracias a un trabajo colaborativo y a un apoyo en red que permita en conjunto mejorar los estándares existentes. Y aunque los marcos regulatorios y las normativas son necesarias para encauzar este camino, también es esencial la convicción y el poder de generar alianzas. Es así como invito a las empresas a sumarse a esta temática y a aumentar la ambición. Por eso queremos que este seminario sea el punto de partida para dar inicio en marzo a una mesa de calor, donde podamos trabajar en una visión compartida, donde podamos entender las implicancias que tiene el cambio climático en las personas y podamos generar en forma consensuada un protocolo empresarial que nos permita resguardar a los colaboradores y también a las empresas. Y bueno, con este llamado les doy la cordial bienvenida a este seminario y espero que sigamos avanzando para construir a empresas y a sociedades mucho más resilientes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a Acción Empresas por organizar esta actividad. Y como decía, esta actividad que no es una actividad puntual, sino que es el inicio de un trabajo que se va a realizar en torno a esto a partir de marzo, donde dejamos a todas las personas invitadas. Y en ese marco queríamos dejar con ustedes a quienes creemos que nos pueden ilustrar un poco de la experiencia que han tenido en temáticas de calor, que el Gobierno Regional Metropolitano, que ya lleva un tiempo trabajando en temáticas de calor, lanzó hace un par de, creo que fue el año 2022, el Código Rojo, ha activado ciertas cosas y que por lo tanto nos parecía importante tener las palabras de ellos y que nos contaran un poco de la experiencia de lo que han tenido, de qué cosas hay que preocuparse. Ahí, como decía Alejandra, hay ciertas normativas hoy día, la Suceso mandata a las mutualidades a generar ciertos aspectos de cuidado frente al calor. La Dirección del Trabajo también ha definido que el calor es asimilable a una situación de riesgo y que por lo tanto se puede analizar, pero todavía es muy incipiente, de verdad que se necesitan herramientas concretas y creemos que desde las empresas es el lugar donde tenemos la responsabilidad de hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo y por eso es tan importante esta mesa. Entonces, en primer lugar, en representación del Gobierno Regional de Santiago, quiero dejar con ustedes a Mauricio Fabrí. Mauricio es el jefe de Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática. Mauricio. Oye, muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Acción Empresa. Tenemos hartas líneas de acción en conjunto. Este último año hemos tenido varios encuentros en los cuales hemos tenido la suerte de contar con Acción Empresa y espero que tengamos un vínculo aún más estrecho en los ámbitos de biodiversidad, que no está separado del tema climático. En segundo lugar, saludar a BUPA, con el cual tenemos también una sociedad a través del Fondo de Agua Santiago Maipo. Estamos construyendo ahí un jardín de lluvia que nos va a permitir bajar la temperatura en un sector de Pedro Aguirre Cerda que está en un sector que es una isla de calor, pero además infiltrar, ¿no es cierto?, agua. Así que la verdad de alguna manera me siento como en casa con socios y bueno, y con Cambio Global, el profesor Cifuentes acá, también harta información nos aportó para el Código Rojo y esperamos seguir trabajando. Cuando uno habla de cambio climático, generalmente habla de algo un poco catastrófico y a mí me da mucha pena que muchos jóvenes sufren esta ansiedad climática, porque le estamos mostrando un mundo que se destruye y por lo menos en mi adolescencia yo no tuve esa presión, ¿no? Y yo creo que nos hemos equivocado en el mensaje, porque aquellos que somos darwinianos sabemos que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan a los cambios. Y por lo tanto el cambio climático nos exige a los seres humanos adaptarnos a esta condición. Por supuesto tenemos un deber ético de mitigar, bajar los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? No solamente el CO2, sino que el metano, y en eso estamos en el gobierno regional, y el gobernador Orrego ha sido muy enfático, y diría que hasta agresivo en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y él decidió, como gobernador electo, formar este Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática que tengo el orgullo de poder dirigir. Y una de las cosas que queremos hacer es enfriar la ciudad. Y parece extraño, pero en el año 2007 George Longboard dijo, cool it, o sea, si se calienta, enfríalo.
y por lo tanto les queremos mostrar muy brevemente un poco lo que estamos haciendo para enfriar la ciudad. Tenemos que avanzar mucho más, pero es posible hacerlo. Y eso exige también una adaptación en el mundo productivo. Los datos nos muestran que tenemos afectaciones de la salud importantes y que se pueden prevenir. Yo no voy a hacer spoiler de lo que vamos a ver a continuación, pero que en el fondo se pueden hacer protocolos para que podamos seguir siendo productivos como país, mejorar nuestra productividad, pero también adaptar nuestra condición, poder también aportar a la biodiversidad y por lo tanto un poco en eso estamos en el gobierno regional. Para el gobernador Rego existen 2 riesgos importantes, prioritarios que nos ha encomendado abordar. Uno de ellos es el que estamos hablando ahora, el calor extremo, y el otro es la crisis hídrica. Y una de las formas que tenemos de adaptarnos es la descentralización. Hoy día tenemos un problema que se llama centralismo. Nosotros sacamos el código rojo, yo aquí voy a ser súper, digamos, honesto con ustedes y en mi crítica que la hago directamente, sacamos el código rojo, muy adaptado a las condiciones de la región metropolitana. Estamos trabajando en el Consejo de Cuenca para la cuenca del río Maipo, pero ya existe un protocolo que sacó Senapet a nivel nacional, que para que se active la alerta roja tenemos que tener una ola de varios días o bien temperaturas sobre 40 grados para todo Chile. Y eso habla de un centralismo que no entiende las particularidades biogeográficas de donde estamos. No es lo mismo 40 grados en Punta Arenas que en Copiapó. O sea, si algún día tenemos 40 grados en Punta Arenas, vamos a tener que evacuar la ciudad. No sé qué vamos a hacer, no tiene un sentido. El Código Rojo fue un esfuerzo intersectorial donde también participó el nivel productivo, participó fuertemente la academia y sigue siendo para nosotros una directriz y seguirá siendo un foco del gobernador Rego para que podamos adaptar la condición a esta ciudad. Y dentro de esta adaptación, el gobierno regional formó parte o se hizo parte de una red internacional de ciudades contra el calor extremo, ¿ya? Extreme Heat. Y tenemos a la representante de Chile, junto con, que es la primera ciudad en Latinoamérica, junto con representantes de Miami, de Atenas, bueno, de otras ciudades que les va a contar. Así que les quiero presentar a Patricia Pastén, que es nuestra encargada de calor extremo para Santiago, para que les presente brevemente la agenda que estamos llevando. Adelante, Patricia. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y comentarles en qué hemos estado trabajando como gobierno regional respecto al calor extremo. Bueno, ¿por qué es el calor extremo tan peligroso? Porque es un asesino silencioso, ya que, como por ejemplo, otros efectos del cambio climático, como lo son tsunamis, terremotos, incendios, etc., el calor extremo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Podemos sentirnos, digamos, angustiados por el calor extremo, y es por esto que el gobierno regional se ha preocupado, como dijo Mauricio, de los efectos del calor y cuáles son la población más vulnerable: los bebés, los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con cuadros de salud mental, personas que viven solas y que no pueden tomar agua solos, digamos, que requieren otra persona para que los asista, y también personas que trabajan al aire libre y personas en situación de calle. En reiteradas oportunidades, sobre todo últimamente, hemos visto en diferentes redes sociales, publicaciones en diferentes diarios, cómo afecta el calor extremo y cómo han subido las temperaturas no solo en la región metropolitana, sino que en otras partes del mundo. La Corporación de Ciudades señaló cuáles eran las 10 comunas más calurosas de la región metropolitana, señalando a Quilicura, Renca, Cerrillos, Pudahuel, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y Lo Prado. Es por ello, y como lo mencionó Mauricio,
nosotros hace un año y un poquito más lanzamos el Código Rojo. Este Código Rojo venía desde un trabajo colaborativo, multisectorial, con diferentes seremías como educación, trabajo, Senapred, etcétera, con el objetivo de alertar a la comunidad respecto a las temperaturas con las que hay que tener especial cuidado. Este Código Rojo, señalaba además de quiénes son las personas que tienen más riesgo, algunos síntomas en los cuales hay que tener cuidado, como por ejemplo mareo, desmayo, dolor de cabeza, náusea, respiración agitada, aceleración del latido del corazón, etc. Y daba algunas recomendaciones sencillas, como por ejemplo beber abundante agua, comer alimentos saludables como frutas y verduras, no exponerse al sol entre las 11 y las 6 de la tarde, evitar actividad física entre el mismo horario y no beber alcohol también en el mismo horario. Luego de eso, el año pasado, el 2023, el 7 de diciembre, Senapred sacó la resolución 1680, que deja sin efecto el Código Rojo en términos legales, no indicativos, porque nosotros como gobierno regional seguimos avanzando en comunicar a los municipios y a las organizaciones comunitarias en cuáles son los efectos del calor. Esta resolución de Senapred señala las alertas, la alerta preventiva, la alerta amarilla y la alerta roja. Ahora bien, nosotros ya nos encontramos en alerta temprana preventiva desde el mes de noviembre hasta marzo de todos los años, o hasta que salga una nueva resolución, y que la alerta amarilla se activa, digamos, con 2 días al menos de 34 grados para todas las regiones. Y la alerta roja con 3 días con al menos 34 grados o temperaturas diarias de 40 grados Celsius por un día. También se señala que en relación a los niveles locales y regionales, las delegaciones presidenciales regionales y los gobiernos regionales y municipalidades podrán establecer medidas como evaluación de autorización de eventos masivos. Lo que nos parece relevante, ya que, por ejemplo, actualmente se están desarrollando corridas masivas en horarios que son muy complejos para el calor extremo. ¿Qué hemos hecho como gobierno regional como medidas de mitigación? Tenemos un programa, el Programa de Transferencia y Recuperación del Medio Ambiente en Arbolado Urbano, llamado Brotar. Este programa de arbolado urbano contempla 30.000 nuevos árboles para la región metropolitana, de los cuales 11.000 árboles se van a plantar, o sea, se están plantando en espacios públicos, y 19.000 árboles se están entregando a diferentes hogares de la región metropolitana a través de las organizaciones comunitarias y a personas naturales. Son 500.000 beneficiados, tenemos capacitaciones técnicas para los municipios, niños participando, vecinos participando y niños capacitándose también. Bueno, este programa tiene 4 componentes, porque sería fácil decir que plantar un árbol es muy fácil, pero no lo es. Tiene todo un estudio detrás. Trabajamos con un comité de expertos durante un año para poder dilucidar cuáles son los árboles que podemos plantar en ejes viales y que resistan, digamos, a esa dificultad. Para ello hemos analizado también diferentes indicadores asociados a la región metropolitana que tienen que ver con la temperatura superficial y que nos muestra, por ejemplo, dónde poner el foco como gobierno regional en relación a la desigualdad, digamos, en el calor y en otros indicadores como la cobertura vegetal, que si ustedes pueden ver en la imagen anterior y esta se va repitiendo el mismo sector que el sector poniente de la región metropolitana, el cual se ve más afectado, así como también en el equipamiento, en el déficit de equipamiento de la región, que sigue siendo el sector poniente el más afectado.
También nos encontramos próximos a dar inicio de una licitación de 33 bosques de bolsillo en 33 diferentes comunas. Y esto marcará un hito en la región metropolitana, ya que es el primer gran proyecto de plantación de árboles tipo Miyawaki, que tiene un crecimiento acelerado. También nos encontramos con otras medidas o otras iniciativas de adaptación, como por ejemplo el gobierno regional el año pasado entregó 69 ambulancias con climatización a diferentes comunas de la región metropolitana, y también se inauguró en agosto del 2023 la implementación de más de 1.000 metros cuadrados de techos verdes en el Hospital Pediátrico Ezequiel González Cortés. Como objetivo general, se requiere contribuir a una ciudad equitativa que enfrente de igual forma el calor extremo. Esto quiere decir reforzar aquellos puntos vulnerables de cada territorio con el fin de bajar las temperaturas y generar un estándar único para la ciudad de Santiago, devolviendo a la naturaleza y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, y esperando también que nadie muera de calor en la región metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias al gobierno regional, a Patricia, a Mauricio. Quería ahora dejarles con el profesor Luis Abdón Cifuentes. Luis es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas e investigador y miembro del Consejo Académico del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Su investigación se centra en efectos de la contaminación atmosférica y las temperaturas extremas en la salud humana, en su valoración social y en medidas para reducirla. A través de Green Lab, además, asesora a instituciones del Estado, empresas y organizaciones en el ámbito de la sustentabilidad. Luis, y como comentaba Pamela al principio, ha liderado el... No hay problema, puedes acercarte. Luis ha liderado un equipo investigador que desde hace un par de años está trabajando en conjunto con BUPA para evidenciar los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas en Chile, y nos va a compartir las principales conclusiones de ese trabajo. Ahora sí, Luis. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué bueno ver tantos asistentes. Es muy gratificante ver el interés. Y muchas gracias a BUPA y a Acción Empresas por organizar esto, que yo creo que es fundamental. El GORE presentó lo que está haciendo para mitigar, para reducir el problema. Yo le voy a presentar la evidencia de por qué es necesario reducirla. Les traigo las malas noticias, tal vez, pero es conocimiento necesario para enfocar mejor las acciones de adaptación y saber dónde tenemos que poner. Bueno, primero, darnos cuenta de que existe un problema. Y segundo, afinar las medidas. Bien, bueno, alguien antes mencionó los asesinos peligrosos, pero los silenciosos. Yo he estudiado contaminación atmosférica y calor, y esos son asesinos peligrosos que están siempre. O sea, ¿para qué decir? La temperatura es una condición, es una variable estado de nuestro ambiente. La contaminación, cuando yo crecí, era totalmente normal, digamos. O sea, Santiago estaba contaminado, digamos. No había nada que hacer con eso. Y decíamos, bueno, se ve feo, pero no pasa nada. Bueno, no, pero no era... Y mucha gente decía, no pasa nada, ¿cierto? Es así. Casi que nos adaptamos, como decía Mauricio, nos adaptamos al cambio, pero no tan rápido. Y con el calor pasa lo mismo. Tenemos evidencia de 1926, el paper más antiguo que he encontrado sobre los posibles efectos en esa época, claro, de la temperatura extrema en la salud. Pero aquí tenemos uno más reciente, 95, es de los que tienen más bonita figura, y ahí vemos una ola de calor en Chicago. Chicago es una ciudad
que es muy fría en el invierno, pero en el verano tiene estas olas, ha tenido estas olas de calor, y se puede ver ahí el efecto de ese pic, es las muertes diarias, y crecieron hasta 4 veces. Y ahí uno no puede decir esto es normal. Ahí claramente sabemos que hay un problema. Pero como pasan todas las veces, y también pasó en contaminación atmosférica, dicen, bueno, claro, con esas olas de calor pasa una cada 20 años, 30 años, pero el resto del tiempo estamos bien. Eso siempre negamos el riesgo nosotros, es una condición humana. Pero esto muestra entonces que no es un problema nuevo. Esto siempre ha ocurrido. Lo que produce este acostumbramiento. Pero el cambio climático nos va a hacer que estos sean más intensos y más frecuentes. Y aquí es bueno siempre distinguir entre mitigación y adaptación, que son 2 cosas totalmente diferentes. En mitigación todavía hay algunos que dicen, no, si esto no es humano, no es antropogénico. Bueno, ok, dejemos esa discusión fuera, pero en adaptación no hay ninguna discusión. Si nosotros sabemos que está pasando esto, me da lo mismo que sea por el sol, por los aliens, por cualquier cosa, digamos, por una teoría conspirativa, pero está pasando y mejor nos adaptamos. Después nos preocupamos de la causa, ese es el otro lado, que también trabajo en el otro lado, pero esto es la evidencia de lo que pasa hoy día y lo que nos va a esperar, que va a ser peor, digamos. Bueno, y otra cosa importante aquí que es necesario siempre recalcar es que el cambio climático, bueno, ya está claro que no es solo los osos polares, aunque todavía aparecen imágenes de unos pobres osos que desgraciadamente sufren mucho, pero el problema aquí somos nosotros, somos las personas. Ese es el fin de todas nuestras acciones, promover el bienestar. O sea, todos queremos mantener nuestro bienestar, ser felices, y claramente si tenemos el efecto más dramático, si tenemos esto, claramente estamos mal. Bueno, ahora, esto está clarísimo, y en mortalidad es lo más evidente, pero voy a hacer una pasada rápida de lo que sabemos, y voy a partir por este trabajo que hemos desarrollado con Bupa acerca de la frecuencia de las visitas médicas. Que uno diría, bueno, no al médico siempre, cuando le duele algo, cuando tiene alguna inquietud. Pero resulta que estas están relacionadas con la temperatura. Uno diría, medio raro, digamos. Bueno, esto es de las primeras investigaciones que encuentra esto. Siempre nos vamos a mortalidad, que es más fácil de determinar, pero aquí, gracias al apoyo, a la iniciativa de Bupa, tenemos datos muy buenos, y hemos sido capaces de encontrar esta señal que está metida. Aquí hay casi 2 millones de datos que se analizaron, y se encuentra esto. Entonces, esto es una evidencia de que lo más tenue, tal vez, lo más frecuente, también está influido por la temperatura. Cuesta darse cuenta de eso. Ahora nosotros estamos metidos en un subterráneo, climatizado, dice, bueno, que estamos aislados del ambiente. Pero la verdad es que, aunque no lo queramos, somos animales que vivimos en el ambiente, y la temperatura es una condición que nos afecta de todas maneras. Bueno, ahí aumentan bastante, 50% en algunos casos. También tenemos evidencia de visitas a sala de urgencia. Esto ya es un poquitito más grave, ya no es solo consultar al médico, sino que es llegar a la urgencia. Y también tenemos, ahí está, esto está animado, digamos, tenemos el riesgo de muerte por temperatura,
que es lo que vimos en la primera slide. No sé si se alcanza a ver. Bueno, el eje vertical es el riesgo, o sea, cuánto aumenta. Uno es la base, y arriba están 2, eso sería el doble de muertes diarias, de muertes en un día. Claramente es el valor esperado, no es que ocurran exactamente eso, porque hay una variabilidad. Y abajo están las temperaturas desde, me voy a poner aquí mejor para poder mirar la slide. Ahí estamos entre 25 y 35, está normalizado, la base está puesta en 25, pero todo esto es relativo. Aquí está mejor. Eso, mucho mejor. Ahí sí, porque si no, no les puedo indicar aquí. Y el otro problema es que soy daltónico, así que no me sirve nada esta cosa. Bueno, pero ahí tenemos, me voy a poner acá mejor, disculpen si los tapo un poco. Aquí tenemos la temperatura de 25 a 35, y esto es, ahí sería que en promedio va a haber el doble de muertes diarias. O sea, en Santiago hay 60 no accidentales, esperaríamos 120, si es que la temperatura es 35 versus 25. Eso es lo que se llama una curva exposición-respuesta, que es la manera cuantitativa de presentar esto. Y ahí están. Esto es una de las cosas que le presentamos al GORE como antecedentes para su código rojo. Aquí no es que hay una temperatura y de repente ¡pum! ¿Ya? Aquí hay un continuo de temperatura, de respuesta frente a la temperatura. Y hay que decidir cuál es el riesgo que nosotros queremos aceptar. Ese es otro tema bien complejo, pero todos nosotros aceptamos un cierto riesgo cuando nos venimos de la casa para acá. Podemos chocar, puede chocar el bus, el metro puede tener un accidente. Si venimos caminando, nos pueden atropellar. Eso existe. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde empezamos a tomar medidas? Los 40 grados, pucha, no tenemos, como no han existido en forma regular, nunca han existido todavía, pero van a estar por acá, o sea, van bastante altas. Yo creo que es un poquitito alto esto de poner 40 grados. Pero, claro, esto en Santiago. Esto depende de la ciudad donde estamos. Bueno, pero todo lo que les dije antes es para población general, para todos nosotros. Tomamos la ciudad o zonas geográficas amplias porque necesitamos un número alto para poder estadísticamente determinar esta respuesta. Esa es la población general, que tiene muchas características. Hay una composición de edad diferente, hay personas de todas las edades que tienen actividades diferentes, que tienen vulnerabilidades diferentes. Hay personas sanas, personas no tan sanas, pero vemos la respuesta. Después les voy a mostrar un par de factores que afectan esa respuesta. Pero en los trabajadores los tenemos un poquitito más controlados, los conocemos, tenemos el RUT, digamos, son personas con RUT, cada empresa los conoce. Y tenemos ciertas curvas, esta es la curva temperatura, humedad, que te dice, bueno, aquí estamos bien, aquí ya estamos mal, y aquí ni siquiera tenemos colores, digamos, porque no deberíamos llegar nunca aquí. O del tiempo que podemos trabajar según la actividad física que estemos desarrollando. Tenemos esa respuesta. Esta se me pasó, debería haber venido esta antes. En el caso de la población general, podemos hacer algunos análisis desagregados y la edad es importante, pero en el caso de Bupa, por ejemplo, encontramos algo que es sorprendente, que es contraintuitivo, y eso es lo interesante de la investigación, cuando aparecen cosas que son contraintuitivas, que los mayores de 65 años
tiene un riesgo, no se alcanza a ver aquí, pero el riesgo básicamente no existe acá. En cambio, para los menores de 30 es mayor. Y uno dice, bueno, ¿por qué puede ser? Y nuestra hipótesis es que los menores de 30 no tienen una percepción de riesgo muy alta para sí mismos, se sienten invencibles, entonces hacen su vida normalmente y los agarra no un golpe de calor, pero sí un efecto del calor. Un poquitito más maduro, algo hemos aprendido, y aquí ya aprendieron más, parece. Entonces, aquí hay un efecto de que la respuesta es diferente según edad. También hay otro tema, no de las personas, sino que de la exposición a la cual están expuestas. Y esto es justamente lo que presentaban como una medida de adaptación y una medida también de que las condiciones son diferentes, son heterogéneas, es que el riesgo de mortalidad diaria, que antes yo lo presenté como una sola curva, si miramos las comunas con alta cobertura vegetal y con alta índice de cobertura vegetal o con baja, resulta que las con bajo índice tienen una respuesta mucho más grande. Aquí hay un efecto combinado de el nivel socioeconómico de esas comunas, que lo vimos claramente en las comunas del poniente, pero también un efecto de que la exposición es diferente, porque cuando hay 35 grados en la quinta normal, probablemente en el poniente de la ciudad hay mucha más temperatura, y donde está la gente hay menos, hay más todavía. En cambio, en una comuna con más cobertura vegetal, la temperatura no sube tanto. Pero aquí, de nuevo, lo podemos hacer a nivel de comuna, no de personas. Entonces, las medidas de adaptación están perfectas. Comunicar, o sea, reducir la exposición, pero también tenemos que comunicar a nivel de personas. Pero en la salud ocupacional, aquí, como les decía, tenemos las personas identificadas. Entonces, esas dos personas de ahí tienen un RUT, digamos, tienen una descripción de trabajo, tienen una condición, se sabe el estado físico de la Comisión de Salud. Entonces las podemos ubicar dentro de esta línea, por lo menos, y podemos entonces mantenerla en una zona segura. Y me imagino que eso se hace, si esto no es nuevo. No vaya a poner a las 3 de la tarde a una persona mayor a trabajar ahí, digamos. Yo hice mi práctica hace mucho tiempo en un edificio cercano aquí, y el primer día que llegué a las 3 de la tarde, no aguanté, me tuve que ir al subterráneo, me mandó el jefe de obra al subterráneo a dormir, digamos. Porque no, me iba a caer para abajo. En ese tiempo no había muchas medidas de seguridad. Entonces, esto se maneja. Pero nos vamos a ir moviendo, esta temperatura va moviéndose y tenemos que reaccionar más rápido. Y la gracia es que, de nuevo, esta es una figura re bonita que encontré, tenemos todos estos factores, los tenemos identificados, las personas sabemos quiénes son. Lo que tenemos que hacer es, lo que sería conveniente hacer es anticiparse a que además ya la alta temperatura, que va a ser un factor que está aumentando hoy día, en realidad es un factor que hoy día es mayor que hace 10 años y es menor que en 10 años más. Y como decía Hernán, todos los años tenemos un 90% de probabilidades de que sea el año más caliente.
esa noticia es como los 500 puntos de la PSU. ¿Se acuerdan que la noticia era que el promedio estaba en 500 puntos? Bueno, así está. Y lo que estamos esperando es que el próximo año sea más caliente que el que pasó. Bueno, aquí yo creo que hay un desafío para las empresas. Los colaboradores son cada vez más importantes como personas, también como productividad. O sea, una persona que está sujeta a todas esas condiciones va a ser menos productivo. Y las empresas se están jugando también su reputación, que es cada vez más importante, la licencia social, la relación con sus comunidades, para que necesita que mantengan a los colaboradores en buenas condiciones. Así que yo creo que hay un gran desafío para la empresa y creo que es muy bueno que Acción Empresa y los departamentos de sostenibilidad y sustentabilidad y la plana mayor de una empresa debería estar preocupado de esto, porque les pega directamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy claros los datos, la evidencia está, como decían, y tenemos que actuar. Ahora quiero dejar con ustedes al panel. Como les comenté antes, el panel va a estar moderado por Paola Grandela. Paola posee 30 años de experiencia en la industria de manufactura, en reciclaje y fabricación de acero. Es ingeniero metalúrgico de la Universidad Federico Santa María. Y su desarrollo profesional está ligado en materias de medio ambiente y sostenibilidad, liderando procesos a nivel corporativo dentro de la planificación estratégica. Además, posee una amplia trayectoria dentro del trabajo gremial, es directora del Círculo de Empresas de Panamericana Norte, el Instituto Chileno del Acero, ACIMET y de Acción Empresas. Actualmente también es ejecutiva de Aceros ASA, gerente de Asuntos Corporativos y directora de EcoASA, una filial del Grupo ASA enfocada en la valorización de la escoria siderúrgica. Paola, por favor, que puedes acercarte. Voy a seguir presentando al panel. También participa Claudio Canales. Claudio Canales es consultor en emergencias de salud y está en representación de la OPS-OMS en Chile. Por favor, Claudio. También nos acompaña Guillermo Montt. Él viene en representación de la Organización Internacional del Trabajo. Guillermo es especialista en protección social de la OIT para el Cono Sur y, habiendo trabajado también en la sede de la OIT en Ginebra, aborda los desafíos de adaptar las prácticas productivas y puestos de trabajo para la sostenibilidad en el marco de la transición justa, adaptación al cambio climático y a otros desafíos medioambientales. Gracias, Guillermo. Y también nos va a acompañar el profesor Cifuentes, que ya estuvo, ya lo presenté, así que solo se lleva el aplauso. Los invito a dejar preguntas. Tenemos un micrófono si alguien quiere hacerlo a mano alzada, ningún problema así, pero además vamos a publicar ahora en pantalla ese código QR que si quieren lo pueden escanear. Lo vamos a dejar ahí un minuto para que puedan escanearlo. Si quieren pueden hacer llegar sus preguntas a través de ese código y nosotros lo vamos a estar revisando y se lo vamos a compartir al panel para que pueda responder. También para la gente del streaming, el código QR también va a estar apareciendo cada ciertos minutos en pantalla para que puedan también dejar sus preguntas y participar de este interesante panel. Entonces, Paola, todo tuyo. Pensé que le habían instalado micrófono a ustedes. Algunos le instalaron, algunos fueron los afortunados. Hay que encenderlo, ¿no? ¿Ahí sí? Muy bien, bueno. Muy buenos días a todos y a todas. Es un agrado realmente estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como directora de Acción Empresa y como ASA es un honor, repito. Y por tan interesante panel. Es un tema que de hecho lo conversamos con Pamela y ahora con los resultados que el profesor nos pone acá en la mesa es realmente desafiante. Tenemos harto que hacer. Las empresas somos un actor relevante en este sentido y tenemos bastante que hacer y bastante que trabajar en conjunto. Los desafíos que nos pone los efectos del cambio climático no son menores y cada vez lo estamos viviendo. Ya varios han repetido que a muchos de nosotros no nos tocó vivir esto.
o por lo menos crecimos en un mundo donde esto no era un tema que lo hablábamos, y yo creo que eso es algo que realmente está haciendo cambiar las agendas de toda la sociedad en el mundo. En este sentido, la ASA, la empresa que represento, ya lleva 2 décadas trabajando en temas de cambio climático. Tenemos una hoja de ruta bastante sólida que la vamos modificando año a año, incluyendo tecnología. Y tenemos bastante buenos resultados en relación al mundo del acero y al mundo de la industria. Pero estos desafíos que estamos viendo acá van un poco más allá de eso, porque lo interesante de esto es que nos estamos centrando en las personas. Y aquí, como el profesor dijo, sin las personas no hay trabajo, no hay crecimiento, no hay nada. Nos necesitamos a todos como personas y realmente tenemos que poner a las personas en el centro de todo lo que estamos haciendo. Así que muy agradecida en estar acá y quiero partir invitando a mis panelistas acá a hacer una breve reflexión de por qué están acá, y qué nos tiene acá. Que no sea más de 3 minutos, porque realmente me va a tocar ser la mala de la película, porque tenemos el tiempo bastante más acotado de lo que pensábamos. Así que puedes partir tú, Claudio. Muchas gracias. ¿Está encendido el micrófono, no? ¿Sí? No, parece que no. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, yo hablo fuerte en realidad. No, pero el streaming... Pero para el streaming... perdón. Perdón. Bueno, tal como decía Hernán, mi nombre es Claudio Canales, soy asesor en temas de emergencia y salud para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Chile. Y en el tema de cambio climático tenemos 2 líneas de acción principales. Una sobre los determinantes ambientales de la salud y otra sobre emergencias en salud asociadas principalmente a desastres de origen natural o de origen antrópico. La Organización Mundial de la Salud hace algunos años declara que la importancia que tienen las acciones contra o de mitigación y adaptación al cambio climático en relación a la salud de las personas. Y entrega datos bastante importantes. Es decir, se espera que entre 2030 y 2050 alrededor de 250.000 personas mueran a causa o consecuencia de algunas acciones de cambio climático. Y eso generaría alrededor de 2.000 a 4.000 millones de dólares anuales en pérdidas para salud, solamente del sector salud. Y esos datos han ayudado y han apoyado que la instancia o el equipo o el área de salud esté dentro de las políticas internacionales de cambio climático. Y lo logramos este año. Bueno, el año recién pasado en COP28, con el primer día de la salud en esta iniciativa, en donde 123 países del mundo firmaron la Declaración de Salud, en la que se destacan las consecuencias del cambio climático en salud y lo que podemos hacer para poder trabajar en mitigación y adaptación. Considerando además que solo el 0,5% de los fondos destinados a acciones para mitigación y adaptación internacionales, solo el 0,5% están asociados a acciones para salud. En Chile es algo similar. Tenemos medidas de adaptación. El país está trabajando en planes para mitigación y adaptación de cambio climático. Es uno de los países que tiene su plan sectorial salud para mitigación y adaptación, que está trabajado con los diferentes ministerios que tienen relación, y ahí la importancia de tener este tipo de instancias de trabajo, incluyendo el sector privado, para poder trabajar en las consecuencias y en el impacto que tiene la salud el cambio climático en la salud de las personas. Entonces ahí vamos a ir redondeando. Muchas gracias. Yo creo, hacer un poquito más acotada la presentación, te voy a pedir un poco desde tu área de expertise qué rol tú cumples y la motivación de estar acá, y después nos vamos con preguntas más específicas. ¿Te parece? Dale, desde la Organización Internacional del Trabajo nosotros promovemos el diálogo social entre actores, entre empleadores, trabajadores y gobiernos para resolver problemas
propios del mundo laboral, así como han surgido normas internacionales del trabajo y, en particular, normas relativas a la salud y seguridad ocupacional. Y en ese contexto nos interesa, es uno de los puntos de entrada de por qué nos interesa el cambio climático y la adaptación, porque, y recientemente el convenio 111 de salud y seguridad ocupacional aparece como como convenio fundamental el derecho a trabajar en un ambiente sano, libre de riesgos. Y el cambio climático supone riesgos concretos, como veíamos anteriormente, a la salud y la seguridad ocupacional. Ese es un punto de entrada, pero también hay otro, que es que con cambio climático tenemos mayor frecuencia de desastres naturales, mayor frecuencia que implica mayor frecuencia de problemas en las cadenas de suministro, en la capacidad productiva de las empresas. Entonces entramos por el lado de la capacidad productiva, de la productividad de las empresas, pero también de la salud y seguridad ocupacional. Y todo esto bajo la premisa de que la actividad económica y el trabajo depende de un medio ambiente estable. Y si el medio ambiente cambie, para procurar esa estabilidad, debemos adaptarnos para poder seguir trabajando y promoviendo la actividad económica. Muchas gracias. Don Luis. Bueno, yo ya hice mi punto, yo creo, soy el portador del desafío, de las malas noticias. de las malas noticias, de la evidencia, de que algo tenemos que hacer y las organizaciones nacionales e internacionales se tienen que poner las pilas, digamos, y sobre todo las nacionales. Este es un problema muchas veces local. Ok. Don Luis, quédese con el micrófono porque les voy a hacer otra pregunta a los tres también, que tiene que ver un poco, considerando que el cambio climático nos afecta a todos, ¿cuál es la importancia de iniciar el trabajo de adaptación cuanto antes? ¿Y cuáles serían los beneficios inmediatos para las empresas y para las personas? Don Luis. Bueno, este trabajo se está haciendo, digamos, la temperatura extrema no es algo nuevo, va a ser más importante. Y hay dos cosas aquí. Por un lado, la amenaza es más fuerte, pero las consecuencias de un evento no deseado son mucho más graves para las empresas, ¿no? Hace 20 años o 30 años la ley, los códigos eran lo que había que respetar, digamos, lo legal. Hoy día la ley es el piso en todos los ámbitos y sobre todo en estos ámbitos en que están involucradas las personas y las empresas que muchas veces se ven como los responsables de todos los males del mundo, digamos. Entre paréntesis, en el cambio climático le echamos la culpa a las empresas. Bueno, las empresas producen lo que nosotros consumimos, así que finalmente también somos responsables de todos nosotros. Hay que apurar el tranco, yo creo. Ok. Guillermo. La importancia de empezar cuanto antes es fundamental. Creo que de eso, sí, el mensaje que tenemos que salir de aquí hoy es que ya estamos tarde en términos de adaptación. Y eso porque quizás nos hemos demorado en reconocer el riesgo y eso en parte es porque este desafío que nos enfrentamos es un desafío de progresión lenta, es algo que va apareciendo de a poco, que es relativamente invisible, pero que sea progresión lenta significa que cuando ya aparecen las consecuencias graves es relativamente tarde. Creo que hay tres ejes como por dónde empezar. Uno es lo que les mencionaba antes, las condiciones laborales y productividad laboral. Y eso requiere un enfoque muy local, porque el riesgo concreto de golpe de calor, de estrés térmico, depende de las condiciones específicas. Pueden estar haciendo 40 grados afuera, pero aquí estamos bien, porque las condiciones de humedad, las condiciones específicas de temperatura y la actividad física que estamos realizando nos permite evacuar el calor corporal de manera natural. Pero estamos en una fábrica con un trabajo húmedo, con un horno andando, bueno, las condiciones son muy distintas. Entonces, si bien las iniciativas como la de Senapred o el gobierno regional son importantes para levantar una alerta, las condiciones específicas pueden ser muy distintas. Y en un día de 28 grados puede ser incluso peligroso para una faena agrícola, en un lugar donde no hay viento, para una persona que tiene, no sé, puede tener condiciones de salud específicas a una edad particular. Los riesgos son mucho más locales que lo que creemos. Y eso implica una visión de empresa y de gestión de personas y de agrupaciones, asociaciones, sindicatos de trabajadores,
de conocer las condiciones locales de cada uno de los trabajadores y la exposición específica al riesgo que tienen, que implica, es una visión muy distinta a la que estamos acostumbrados a enfrentar los riesgos del cambio climático. Cuando hay desastres naturales, bueno, ahí el riesgo es colectivo y asume se enfrenta a ese riesgo de manera distinta cuando es colectivo. Pero aquí, en términos de lo que nos convoca hoy, que es el golpe de calor, es local y es responsabilidad muy específica y acorde a las condiciones. Ahí hay la suceso en el dictamen ahora en diciembre, da ciertas guías, pero se puede ir más allá. Se puede instalar en cada faena un dispositivo que es un termómetro que combina la temperatura con la humedad para medir lo que se llama la temperatura global de bulbo húmedo, que es básicamente mide esta capacidad que tenemos nosotros de dispersar calor y depende de las condiciones de temperatura, de humedad, de viento, y eso ya, si sube de 34, listo, se cierra. Esto ya es peligroso, tiene consecuencias de largo plazo en términos cardiovasculares, en términos de salud. Quizás, claro, para el golpe de calor tiene que llegar a 38, pero eso ya no está considerando las consecuencias de largo plazo. Eso por un lado. Y lo otro es adoptar la gestión de riesgo más general, no solo en temperatura, sino de la exposición a riesgos de desastres que nos enfrentamos. Ya nos estamos acostumbrando a tener incendios forestales, interrumpen las cadenas de suministro, se hace más lenta la llegada de suministro y adaptarnos como empresa a considerar eso como un riesgo real en nuestra capacidad productiva, que al final redunda en la capacidad también que tenemos de sostener la actividad, pero también de que nuestros trabajadores reciban su sueldo, y eso también abre otra puerta, que es cómo aseguramos ingresos frente a estos desastres y estas crisis. Pero eso creo que es materia de otro panel, porque podemos seguir mucho rato. Sí, es un tema que da para harto. Claudio, yo creo que interesante, están apareciendo ya temas específicos para la mesa de trabajo, ¿eh? Y aparece un tema fundamental que es la incorporación de la tecnología aquí, ¿eh? Yo creo que la revolución tecnológica que estamos viviendo en estos tiempos, en el fondo, va a ser un actor importante para ayudar en los temas de adaptación. Así que, don Claudio. Bueno, quiero partir con lo que mencionaste recién. Ya estamos tarde. La infraestructura hospitalaria, la infraestructura crítica de salud de la región de las Américas, el 88% de esta infraestructura está en zonas con amenazas, en la región de las Américas. De estas, el 43% está en zonas de alta exposición. Por lo tanto, estamos muy expuestos a lo que pueda suceder con los desastres de origen natural o desastres de origen antrópico, como los incendios forestales en el caso de Chile. Desde la Organización Panamericana de la Salud se ha hecho esta evaluación de riesgo y se están entregando las herramientas a los diferentes países para poder actuar ahora. Y eso es lo que necesitamos. Y sin ir más allá, tenemos ejemplos en Chile que nos hacen ver que las consecuencias del cambio climático están hoy día. Es decir, nosotros ya estamos viviendo algunas consecuencias, las olas de calor, pero a nivel más de salud, el movimiento vectorial. Lo mencionaba recién hace un ratito. Nosotros en Chile habíamos logrado erradicar el mosquito de la Aedes aegypti en los años 40, más o menos gracias a las intervenciones del doctor Juan Noé en la región de Arica y Parinacota, que ayudó a erradicar el vector en la zona norte del país. En el 2016 tuvimos el primer hallazgo, luego de 50 años, de Aedes aegypti en la región de Arica y Parinacota, y rápidamente lo encontramos en la región de Tarapacá. De forma paralela, hemos mantenido hallazgos de Anopheles pseudopuntipenis, que es el transmisor de malaria. Y además, durante los primeros meses del año 2023 tuvimos hallazgo de Aedes aegypti en los Andes. Eso históricamente no se había dado nunca. No hay registro histórico del movimiento vectorial tan al sur. Y por el lado de Argentina también tenemos, incluso aún más al sur, hallazgos de Aedes aegypti. ¿Qué nos implica eso? Que tenemos que estar preparados para poder tener un brote de alguna enfermedad arboviral. ¿Están preparados los equipos de salud de la zona centro, al menos, o de la zona sur,
para identificar o para diagnosticar una arbovirosis, la van a sospechar, el médico de la unidad de emergencia, del SAPU, va a estar preparado para decir, ah, mira, esto podría ser dengue en Temuco. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y donde la Organización Panamericana de la Salud también está avanzando y capacitando, apoyando a los países en la capacitación para poder prepararse y mitigar el riesgo de las enfermedades nuevas que podrían ingresar a los países. Solamente indicar, para finalizar esta intervención, que en este momento tenemos una declaración de emergencia a nivel regional en las Américas por el brote de dengue. No tenemos registro histórico tampoco de la cantidad de casos de dengue que hemos tenido durante finales de 2023 y ya inicios de 2024, y en una época en que tampoco es habitual el dengue. Entonces, tenemos que estar preparados, las acciones tienen que ser hoy día, la preparación tiene que ser hoy para poder mejorar la salud de las personas. Claudio, y quédate con el micrófono porque tú ya estás hablando algunas cosas desde el punto de vista internacional, ¿cierto? Según la experiencia internacional, ¿cuáles son las iniciativas principales que se deben abordar desde el sector salud y otros sectores para acelerar la mitigación y adaptación al cambio climático? Y si podrías mencionarnos algún caso destacado en Latinoamérica. Bueno, estamos trabajando como Organización Panamericana de la Salud, como les mencionaba, en la capacitación de los equipos de salud para la preparación de nuevas enfermedades que puedan ingresar. Esto está dentro de los aspectos desde los aspectos de vigilancia, diagnóstico y además preparación dentro de los puntos de entrada para el manejo de enfermedades que pudiesen ingresar a territorios donde no son habituales. Y esto también en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional con la experiencia que hemos tenido después de COVID-19. Pero también estamos motivando y estamos incentivando y entregando herramientas para la adaptación de las estructuras hospitalarias. Hay una estrategia internacional que ha ido evolucionando desde los años 90 con el Hospital Seguro, que estaba preparado y que la idea del Hospital Seguro era un hospital que estuviese al 100% operativo inmediatamente después de un desastre natural. En ese tiempo todavía se hablaba de desastres naturales. Y eso viene del terremoto de México de los 80-90. Y ha ido adaptando y ha ido evolucionando a hoy día tener la estrategia de hospitales resilientes. Esto es, que son seguros, que son accesibles para las personas con discapacidad y que son resilientes. Y resilientes se refiere a tener algunas capacidades para la mitigación o la reducción de la huella de carbono, el uso de energías renovables, entre otras iniciativas, entre otras estrategias puntuales. Esto se ha ido, gracias a la cooperación del Reino Unido, pudimos implementarlo con bastante amplitud en el Caribe, en donde las consecuencias del cambio climático, principalmente reflejados con los huracanes, han sido bastante afectados, y es ahí donde ya tenemos instalaciones o establecimientos de salud completos que son resilientes a los desastres y están utilizando energías renovables, están reduciendo su huella de carbono, están trabajando en el manejo de residuos, están reutilizando el agua y entre otras cosas que determinan la estrategia. En Chile también se está trabajando en ese nivel, no necesariamente desde la estrategia de hospitales resilientes que la están adoptando, que es una estrategia nueva que la están adoptando desde el 2023 recién, pero sí hay un histórico de el manejo de residuos y de algunas iniciativas puntuales en algunos hospitales a nivel nacional. Lo mencionaba también el Hospital Ezequiel González Cortés, que es un ejemplo incluso para la región, porque fue ahí donde hicimos el curso de hospitales resilientes para Chile, como un ejemplo de las cosas que se pueden realizar para mostrarlo a los diferentes países de la región. Perfecto, Claudio, gracias. Don Luis, para usted hay una pregunta también. ¿Cuál es la vulnerabilidad que deben enfrentar las personas en sus contextos laborales? ¿Qué particularidades en los efectos del calor sobre las personas hay que considerar para que las empresas tomen medidas de resguardo para sus trabajadores? Bueno, son las condiciones laborales, como veíamos antes. Hay ocupaciones, la agroindustria, los trabajadores de la construcción, especialmente en el último piso, son condiciones conocidas. Esa es la ventaja en que la empresa tiene conocimiento y puede tener un indicador como este
reloj, digamos, de temperatura, casi adaptado para diferentes grupos. Podrían haber 3 grupos de trabajadores y cada grupo sabe su riesgo. Es un poco diferente que la radiación UV, en que todos los que estamos afuera sabemos, nos llega exactamente a la misma exposición, pero aquí las exposiciones son locales, pero conocidas. En cambio, el problema que tiene el GORE es que uno da la alerta y la persona que está adentro y la persona que está afuera la puede tomar de la misma manera, recibe la misma alerta. Yo creo que hay una ventaja importante y una oportunidad para las empresas. Perfecto. Guillermo, ¿cuál cree usted que son los próximos desafíos para las empresas que aún no han abordado el tema de adaptación a sus trabajadores? ¿Y qué rol pueden jugar los mismos trabajadores y en qué espacios? Yo creo que existen los comités paritarios y ese es un espacio idóneo para conversar estos temas. Y eso implica, para conversar los temas, significa 1, instalarlo y 2, proveer la información necesaria para que la conversación sea fructífera. Implica también que de ahí o de otras instancias nazcan la voluntad de adaptar las condiciones de trabajo para enfrentar estos riesgos. O sea, y en la base de todo esto está reconocer que esto es un riesgo real y inminente. Y eso implica en muchas faenas agrícolas, por ejemplo, cambian los horarios de trabajo y comienzan la cosecha a las 5 o 7 de la mañana y terminan a la 1, porque ya no sirve y es más sensato hacer un turno desde muy temprano que cortar en 2 turnos. Esas adaptaciones se pueden conversar, se pueden negociar, pero sobre la base de información compartida y una noción compartida de riesgo. Creo que ese espacio es muy importante, sobre todo para hacer frente a estos riesgos que yo mencionaba, que son como dentro de la empresa y propios de la actividad laboral de cada trabajador o cada grupo ocupacional. Pero hay otros temas que son colectivos y esos se pueden elevar a las asociaciones gremiales, se pueden elevar a los sindicatos, a las confederaciones sindicales, etcétera, y desde ahí hacer presión, acción colectiva o presión al gobierno regional, al gobierno nacional para adoptar medidas que no son responsabilidad de una empresa, pero si hay una empresa sola que lo hace, no tiene mucho incentivo para hacerlo sola, de incurrir esos costos si es que nadie más va a aportar. Entonces, cuando el problema de asociación de acción colectiva, creo que el enfoque tiene que ser más colectivo. Los comités paritarios sí tienen una limitante, que existen solamente cuando las empresas tienen más de 25 trabajadores. Eso deja fuera a las pymes y a todos los trabajadores que están en pymes y cómo manejan ellos este riesgo. ¿Saben? ¿Existe? Ahí veo 2 soluciones o 2 oportunidades. Una es el rol que pueden cumplir las mutuales de seguridad, porque son pocos actores que tienen un alcance enorme. Entonces, a través de ellas se puede llegar y fortalecer la prevención en línea con lo que le decía la suceso, pero también las empresas solicitar el apoyo. Y una segunda forma de llegar a las pymes y mitigar el riesgo que enfrentan sin tener estos comités paritarios es desde las empresas más grandes adoptar esta visión de cadena de suministro y que nosotros somos responsables de todas las cadenas. Y sí, como empresas grandes, que sospecho que hay muchas acá, compartir esa información, hacer el acercamiento a las pymes que son parte de la cadena, ahí también se puede avanzar en ese riesgo. Y eso me lleva a un tercer punto, que el riesgo es dentro del trabajo, pero también es comunitario. Entonces también implica una oportunidad para el relacionamiento comunitario de las empresas de incorporar esta visión y decir, mira, no, este riesgo está en nuestros trabajadores, pero la persona que está justo afuera también enfrenta cierto riesgo y ¿por qué no incorporarlo en los planes de relacionamiento comunitario también? No veo por qué no, ya está la información, está la expertise, compartamos esa información, hagámoslos parte también de este hecho. Una última acotación como para hacer hincapié en la magnitud del riesgo. Chile no es necesariamente el país que enfrenta el mayor riesgo de olas de calor, de estrés térmico. Tenemos buenas condiciones climáticas en el sentido que las temperaturas extremas nunca son tan altas o la humedad nunca es tan alta. Estoy comparando con Paraguay, me toca ir mucho a Paraguay. En noviembre murieron 10 personas en una semana por calor. Así está.
Pero esta conversación que estamos teniendo, ya lo tenían, pero llevan una semana con temperaturas sobre 42, 45 grados, y 10 personas, sí, que son las que se reconocieron. Estoy hablando del Chaco, una región media remota, probablemente fueron 50 y seguro 100. Pero si bien no enfrentamos ese nivel de riesgo, eso no implica que no existe. Eso no implica que tengamos que podamos obviarlo e ignorarlo. Eso es como para decir, cuando veamos las noticias, nosotros no somos Paraguay, no somos Venezuela ni Surinam, que ahí donde el mapa es rojo. Bueno, aquí es rojo a veces, pero es rojo a veces, y si vamos al detalle, hay lugares rojos también, y eso no podemos ignorarlo. Gracias, Guillermo. Voy a tomar algunas preguntas que ya me han llegado del público. A lo mejor, Guillermo, tú puedes contestar. Algo ya contestaste o dijiste lo que estabas diciendo, pero también Claudio y Luis pueden complementar. ¿Qué sectores son y serán los más afectados? ¿Se deberían generar políticas o protocolos sectoriales? Ahí Luis mencionó sobre todo los que están al aire libre, los que tienen agricultura, construcción. Eso de primera, es todo en agricultura y todo en construcción. Después en industria manufacturera, que generalmente están expuestos a trabajo con máquinas y ambientes de alta temperatura. O sea, cuando hay motores andando, hay hornos andando, la temperatura en el espacio es mucho mayor. Hay esos también. Y luego sectores donde hay que es difícil un sector particular, pero bodegas que no tienen ventilación, bodegas que no tienen aire acondicionado, la temperatura, y que tienen techos que no están bien aislados, la temperatura sube rapidísimo. Pero eso no de vuelta, son condiciones muy locales y es difícil identificar la forma en que usualmente enfrentamos estos problemas por industria, por categoría ocupacional, no nos permite llegar a esa especificidad. Y por eso la responsabilidad es a un nivel mucho menor, porque podemos hacer un dictamen para el sector agrícola, para el sector de bodegas, pero algunas van a decir, bueno, pero eso no aplica a mí, y esos dictámenes centrales, que es un poco lo que decía anteriormente el compañero del GORE, no aplica a las condiciones locales. Y eso implica bajar la responsabilidad también, y quizás la normativa debe ser la responsabilidad baja. Es a nivel de empresa, es a nivel de faena. Eso creo yo que es, ¿cierto? Claro. Perfecto. Otra pregunta del público que tengo acá. ¿Qué acciones proactivas pueden tomar desde las empresas para prevenir los efectos del cambio climático de la salud? Que creo que se ha contestado. No sé si quieren complementar algo más. Claudio, Luis, ¿no? Sí, tal vez. Como decía Guillermo, la gracia de esto es que es bastante fácil de determinar. Un termómetro y un higrómetro no son complicados, digamos. Entonces, es muy fácil de detectar los lugares, los hotspots. Y en este caso, el hotspot sí que aplica muy bien, digamos. Pero eso requiere la conciencia de los trabajadores también, que lo exijan y que exijan que se esté monitoreando y cumpliendo. Y ahí, de nuevo, bueno, volvemos, la educación es fundamental. La capacitación de los comités paritarios. Y eso tiene el co-beneficio de que ese conocimiento se transmite a las personas y a las familias y va a hacer que estén más preparados la población general. Perfecto. Por supuesto. Que hay otra cosa también de los incentivos. En los últimos años, mucho de la relación o el pago con nuestros trabajadores es a través de comisiones. Y el incentivo, cuando es por comisión el trabajo, el incentivo a trabajar más y a ignorar estos riesgos. Entonces implica también una negociación de cómo remuneramos a nuestros trabajadores cuando le estamos pidiendo que dejen de trabajar. Esto es peligroso. Bueno, pero yo quiero cerrar el mes. Y esa conversación, creo, de cómo estamos incentivando esta noción de riesgo y de tomar decisiones acorde al riesgo que enfrentamos, creo que implica también evaluar si es que el pago por comisión es adecuado en estas condiciones. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera complementar un poco la pregunta que hablaba de los sectores más afectados. Y quisiera relevar lo que mencionaba Patricia Pastén.
uno son los sectores más afectados de la industria, de las empresas, pero también están los grupos de personas más afectadas. Y lo mencionó muy bien Patricia en su presentación en relación, y mencionaba a los adultos mayores, los niños menores de 1 año, pero también hay un grupo que es de real importancia para la empresa, que son las personas con enfermedades cardiovasculares de base, o enfermedades respiratorias de base, o enfermedades renales de base, que son los pacientes que más afectan o que más son afectados por las olas de calor. Entonces es importante que la empresa esté preparada para poder identificar la sintomatología de estas personas, tener identificadas a las personas, que las asociaciones y las mutuales también estén preparadas para recibir, identificar cuál es el riesgo con el sistema de alerta temprana que también está instalando el Senapred, identificar el riesgo y saber que es posible que nos lleguen trabajadores con afectación por calor o con descompensación de sus enfermedades crónicas basales por esta afectación. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que tengo acá, ¿sería una buena iniciativa implementar con las mutualidades un examen ocupacional sobre exposición de calor ambiental, distinto al examen ocupacional de calor que se indica en el Decreto Supremo 594? No sé quién quiere responder o quién se siente capacitado para responder. A lo mejor nos pueden iluminar con el Decreto 594. Sí, no sé si El decreto, sí. Tú hiciste la pregunta, entonces la explicas. Ya, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Enzo Araneda, jefe de prevención de riesgos de UPA. Como bien decía Guillermo, hay un examen ocupacional de calor que aplica mucho para ese panadero con el horno ahí localmente, en las empresas de jugo donde tienen esos hornos pasteurizadores. Hay un calor local, ¿ya? Pero para ese trabajador que se encuentra en el techo de la construcción, no se puede hacer una medición local porque no aplica, porque todo el ambiente está expuesto. Entonces, a lo mejor sería momento, y por eso sería una buena iniciativa, que las mutualidades establezcan para ese grupo de trabajadores un tipo de examen ocupacional, pero para todo evento. Entonces, ese decreto 594 nos dice exposición a frío, calor y un montón de aspectos físicos, químicos, etcétera. Pero a lo mejor sería la oportunidad de abrir un examen ocupacional para este evento de calor ambiental. Y también lo expongo porque muchos de los trabajadores administrativos van a trabajar, no tienen mayor exigencia física en su trabajo como administrativo, pero en el trayecto a lo mejor se nos pueden caer. Entonces también tienen muchas de su preexistencia o sus comportamientos, su hidratación, etcétera, a lo mejor no están tan preparados como otros. Entonces a lo mejor también podríamos pedirle a las mutualidades que se preocupen por nuestros trabajadores y así hacemos un barrido total. Interesante la incorporación de las mutualidades en esta discusión. Una consulta al del 594, ¿cuál fue la última actualización? ¿De qué año es? Ya. Pero 90 y algo puede ser, ¿o no? Sí. El dictamen reciente de la suceso, aquí lo tengo anotado, el 1632 de diciembre de este año, sí invita a considerar muchos de estos elementos, incluyendo el trayecto. Entonces, por ejemplo, dice, si los trayectos son de más de 40 minutos, el trabajador debe portar una botella con agua, debe haber siempre agua, etcétera, cuando hay eventos de calor. No conozco el detalle así completo como para responder la pregunta al detalle, pero sí siento que hay movimiento en esta dirección. Hay un tema que quería hacer referencia a lo que mencionaba Claudio, de que aquí llegamos como a esas fronteras donde chocamos como ciertos derechos. Es cierto, las personas con afectaciones cardiovasculares son mucho más propensas a sufrir los efectos de las olas de calor, pero esa información es súper delicada de compartir con una empresa. Entonces puede la empresa decir, no me conviene tener a trabajadores con afectaciones cardiovasculares, entonces no los voy a contratar, les voy a hacer un examen médico, y eso nos abre otra puerta de otros derechos, y aquí están como empezando a entrar en conflicto, y esa es la invitación para conversar estas cosas y buscar soluciones que quizás no implican a un tercero, y que es la mutual la que hace y que levanta
es ciega la contratación, pero la información médica está en otro lugar, y cuando aparece el riesgo se levanta una bandera y dice, bueno, usted pare. Yo quisiera tomar el guante, en realidad. Creo que es una instancia interesante de poder ir adaptando la documentación, las exigencias, los exámenes, pero como organización internacional o como Organización Panamericana de la Salud, parte de nuestro rol también es poder identificar las buenas prácticas de otros países y mostrárselas al resto. Entonces, como te decía, tomo el guante para buscar qué alternativas hay, para buscar qué experiencia internacional hay y poder conversarla con el Ministerio de Salud, con la OIT y otros organismos desde el nivel de nuestro representante para poder ver qué se puede hacer con eso. Es decir, si podemos ayudar, si tenemos alguna experiencia en algún país de la región de las Américas o a nivel global, podemos traerla, podemos hacer estudios de qué tan efectivo es para poder implementar alguna experiencia en el país. Entonces, es importante, me lo llevo anotado ahí para poder explorar un poquito qué experiencia hay en otros países. Muchas gracias. Don Luis. Yo creo que aquí hay una oportunidad. Las mutuales aquí tienen un rol muy importante. A nivel de empresa puede ser complicado por los temas de confidencialidad y todos los incentivos opuestos, pero a nivel de mutual reciben todos los casos de diferentes empresas, tienen un universo mucho más grande y lo pueden estudiar mejor. Nosotros el año pasado con Acción Empresa tratamos postulamos un concurso, pero no nos quedamos como fuera de base. Pero yo creo que hay una posibilidad, un proyecto súper interesante aquí. Esto les va a costar plata, o sea, les está costando plata a las empresas. Y el monitoreo de exposición personal a la temperatura es muy fácil. Casi que los teléfonos no tienen no cuesta nada hacer un monitor que acumule el dato. Cuando uno va, yo acabo de estar en la refinería de Bio Bio y uno te ponen un sensor de COB y es súper claro. Esos son bastante complejos, estos son muy baratos. Yo creo que no costaría nada hacer un estudio exploratorio primero para ver justamente la exposición de diferentes personas, diferentes tipos de colaboradores y ver la exposición completa. Porque no solo está el efecto agudo del golpe de calor de unas pocas horas, sino que también el efecto acumulado. Así que dejo el guante tirado por si alguna mutual tiene interés, porque a ellos les van a llegar más, tienen interés en bajar las tasas de eventos, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos unos minutitos, si hay alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta adicional. ¿Sí? Ahí estamos ¿qué le pasamos el micrófono? Se lo llevamos. Te voy a pedir, por favor, si puedes repetir en el micrófono la pregunta. Gracias. Gracias, perdón. Gabriela Santos. Mi consulta es tanto para OIT como OMS y Gobierno Regional, como porque muchos de estos temas, aquí mismo empresas, ¿cierto?, se ve a nivel de escritorio y desde las altas esferas. Si es que se han puesto en contacto también con educación, con ministerio, de tal modo de empezar desde la base, tanto en formación técnica, profesional, como en colegio, para tener la conciencia del ciudadano de pie que, por ejemplo, tanto después vaya a trabajar individualmente como en la empresa y tener esa conciencia del cuidado personal. No sé, desde algo tan básico, yo me muevo en bicicleta, desde algo tan básico como usar el casco y correctamente las luces, a por ejemplo, andar con el agua o tener los cuidados en el trabajo donde uno que esté haciendo, ya sea incluso en la casa. Entonces, ¿cómo se lleva toda esta información desde arriba hacia el ciudadano de pie, hacia al común de las personas? Eso. Gracias. Y lo otro que admiré, y la última modificación de la 594 fue en el 2000. Lo acabo de ver. Gracias.
Guillermo, Claudio, don Luis, ¿quién? Ah, disculpa. Gracias. Sí, aquí quizás nos hemos enfocado mucho en lo que puede ocurrir dentro de la empresa, pero eso no excluye acción que tenga que venir de otro lado. Un tema recurrente en esta conversación ha sido la experiencia de cuando nosotros éramos niños y adolescentes. Yo crecí con el fantasma o el miedo al agujero de la capa de ozono. Y en ese tiempo no teníamos conciencia de que había que aplicarse factor solar, no había conciencia de ese riesgo, y hoy día hay factor solar casi en todos los lugares. Viene de hecho. El casco que tú mencionabas, hace 15 años era ridículo usar casco, se veía feo. Pero en Chile siento que tenemos esa noción de incorporar los riesgos de manera bastante rápida, ya sea porque somos normativos y si nos exigen algo cumplimos, o porque de verdad creemos en el riesgo. Pero sí siento que hay un potencial ahí de que si hacemos el trabajo de educar y formar, y quizás ahí los medios de comunicación sumaría como un actor relevante de tener un par de investigaciones en los noticieros, en los matinales, una campaña de 2 semanas informativa a través de reportajes, experiencias particulares. Creo que podemos hacer el trabajo de ir sensibilizando, pero requiere acción, requiere que esto sea una prioridad para alguien que esté en una posición de efectuar un cambio. Y ahí por eso hacía referencia al rol que pueden jugar las confederaciones sindicales, las asociaciones gremiales, que ellos pueden movilizar este tema a un nivel más macro para, entre otras cosas, también promover esa educación y conciencia a pie para las personas, para todos y todas, en verdad. Gracias, Guillermo. En relación a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, dentro de las líneas de acción está la capacitación y la sensibilización. Se están desarrollando capacitaciones y se están desarrollando reuniones con autoridades y tomadores de decisión, y capacitaciones dirigidas a los equipos clínicos, que es el área de la organización, para prepararlos en relación al diagnóstico, pero también a los equipos ya de la atención primaria de salud que tienen una intervención comunitaria para poder entregar la capacitación a las personas. Además de eso, tenemos una línea de trabajo importante relacionada a comunicación de riesgo, y los equipos técnicos de la Organización Panamericana de la Salud trabajan con los equipos de comunicación para desarrollar informativos, mensajes y todo tipo de mensajería a través para diferentes medios, para poder compartirla con los países y que los países la tomen y la usen tal como está, o la adapten a sus diferentes realidades. En ese sentido, el Ministerio de Salud de Chile también ha adoptado y ha entregado y ha ido entregando a través de diferentes instancias, principalmente relacionadas a redes sociales y televisión, las medidas a tomar en cuanto hay una alerta del Senapred por ola de calor, o, por ejemplo, la afectación por humo, o la actividad física cuando hay alertas ambientales por contaminación principalmente. Y es ahí en donde se está acercando la información a la comunidad, y es la forma que hay para poder llegar de forma masiva. Ahora, solo quisiera tocar un punto que creo muy importante. Una cosa es cómo baja la información, pero otra cosa es cómo sube. Es cómo las personas que trabajamos en el nivel internacional o las mismas autoridades nacionales reciben la información de lo que realmente está sirviendo a las personas. En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud está trabajando con agrupaciones de pacientes, agrupaciones de personas o comunidades, o las mismas comunidades indígenas, que también son una población vulnerable a temas de cambio climático, para saber qué es lo que ellos están sintiendo, cómo ellos responden, qué es lo que han hecho históricamente para poder adaptar las acciones que nosotros estamos entregando, las recomendaciones que nosotros estamos entregando, adaptarlas a la realidad local y a la realidad de la persona puntual o de la comunidad puntual. Ok. Bueno, sin más que agradecer la participación de todos y todas en esta interesante conversación. Yo creo que nos deja unos desafíos
enorme y muy buen pie para comenzar la mesa de trabajo en acción. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Con esto damos terminado y los dejamos invitados, como decía Alejandra, a los socios de Acción Empresa, a los que no son, hacerse socios de Acción Empresa, y a los que son, incorporarse en el programa y poder participar de este trabajo que iniciaremos en marzo. Así que muchas gracias por la participación y que tengan buen día.